Bueno, ahora sí arrancamos la grabación, que es lo más tal vez importante, y vamos a compartir la pantalla y vamos a arrancar entonces. Eh, Stop video. Y escondemos esto. Muy bien, bueno. En el día de hoy vamos a ver metrología de volumen. Este es otro de los temas que vamos a tratar, de los que hemos venido tratando más detalladamente. Estuvimos viendo metrología dimensional, después vimos metrología de masa. Ahora vamos a ver metrología de volumen como aplicaciones y particularidades de lo que es las consideraciones metrológicas que hay que tener de las medidas que realizamos, de las mediciones en realidad. Vamos a hablar un poco de los tipos de aparatos volumétricos a los que nos vemos enfrentados cuando trabajamos en laboratorio. ¿Sí? La clasificación es entre si son de contenido o de vertido. ¿Sí? Los de contenido es que la cantidad de líquido que se contiene, el recipiente está pensado para contener un volumen, que es el que está indicado en el aparato, las probetas, los matraces, y los aparatos volumétricos de vertido son los que están pensados y cuya cantidad de líquido vertida corresponde al volumen indicado. Entonces, la cantidad de líquido que permanece adherida a la pared del vidrio, debido a la humectación, se tuvo en cuenta al realizar el ajuste y la posterior graduación. Este tipo de aparatos son las pipetas graduadas, las pipetas aforadas, las buretas. Yo ahora estoy queriendo pensar, porque entre las aberraciones que uno ha visto, yo he visto, no recuerdo el caso, pero de querer usar un aparato volumétrico de contenido, de vertido como de contenido. Y bueno, no. Creo que alguien quería medir, quiso usar una bureta como si fuera una probeta. Bueno, no, no es lo mismo. La graduación está pensada y verificada para vertido, no para contenido. Creo que fue eso lo que vi, pero bueno, está. Entre los ejemplos así de malos usos de material volumétrico, tengo presente que, bueno, se había traspapelado a hacer, usar uno de contenido como de vertido o viceversa. Hay que tener en clara esta diferencia, entonces, que si queremos contener, tenemos que pensar y tenemos que usar un aparato de contenido, y si queremos verter, uno de vertido. También podemos enfrentarnos a la opción de tener aparatos volumétricos de vidrio o de plástico. Y podemos llegar a cuestionarnos cuál de los dos sea el indicado, cuál de los dos sería preferible utilizar. Bueno, no hay un material que cumpla con todos los requerimientos, no hay un material que uno diga siempre es este. O sea, hay veces que hay que usar material de vidrio y hay veces que lo más conveniente es usar material de plástico. Muchas veces las propiedades específicas son las que nos marcan la decisión, y bueno, muchas veces el aspecto económico también juega su papel. El material de plástico, claro, tiene una ventaja comparativa importante, que es que no se rompen tan fácil como los de vidrio. Si se nos caen, es muy probable que sobreviva la caída. El material de vidrio lo que tiene es eso, que se rompe fácilmente. Pero la habilidad del material de vidrio es algo este, incomparable, salvo, por supuesto, si tenemos que trabajar con ácido fluorhídrico o con ácido fosfórico, que ahí ya nos complica un poco la cosa, que es preferible trabajar en material de plástico antes que el de vidrio. De hecho, el material de vidrio, por ejemplo,
si uno es coqueto y quiere tener los serpentines de los refrigerantes limpitos y relucientes, lo que se hace es, se los limpia con ácido fosfórico diluido. El inconveniente es que ese ácido fosfórico le va quitando micra por micra, va debilitando la pared, ¿no? No hay que abusar, pero es una buena forma de limpiarlo. Bueno, pero volvamos a los materiales de plástico, los materiales alternativos. Hay por lo menos tres, que han sido probados. El polipropileno, abreviado acá como PP, PMP, el polimetilpenteno, y el PFA, el perfluoroalcoxi, que es un tipo de teflón. ¿Tá? La palabra teflón eh, agrupa varias estructuras similares, pero no iguales. Se puede encontrar teflón con otro tipo de estructura similar al PFA. Pero bueno, el que se usa en los materiales de vidrio, o sea, a lo que voy es que la cintita de teflón que le pones a la rosca del caño de tu cocina, tu baño, no es el mismo teflón con el que se hace una probeta. ¿Tá? A eso iba. O lo que tienen las tapas la mayoría de las tapas de los solventes son tapas de plástico y tienen una laminilla de teflón que protege el contacto del contenido con la propia tapa. Bueno, no es el mismo teflón que el de una pipeta. Bueno, con PP, con el polipropileno, se producen pipetas aforadas, pipetas graduadas, matraces aforados y pipetas graduadas, cuya exactitud corresponde a los límites de error de la clase B. Ahora, más adelante vamos a ver las clases. Los materiales, el polimetilpenteno y el teflón también se utilizan para aparatos de medición, cuyos límites de error corresponden a los de clase A, por ejemplo, matraces aforados y probetas graduadas. Debido a su alta pureza, el PFA se usa especialmente para análisis de trazas. Eso se logra muy buenos porcentajes de pureza y muy baja cantidad de trazas. Entonces, para analizar trazas en algún fluido, en algún material, un residuo, bueno, el teflón es muy apropiado. Importancia de la temperatura. La temperatura de referencia normalizada, ¿sí? Generalmente es 20 grados. Es a la que se midió eso que contenía o que vertía el aparato volumétrico. Si uno mide o ajusta o calibra una temperatura diferente, se debe corregir. Pero debe corregirse no tanto por la dilatación del vidrio. ¿Sí? En esto hay que ser un poco cuidadoso, pero lo importante es, si yo trabajo a 25 grados en vez de 20, no es tanto que me cambie el vidrio, el recipiente, lo que contiene, lo que dispensa. Lo que me va a cambiar es el líquido. El agua tiene un coeficiente de dilatación que tiene una variación. Es mayor la variación del volumen del agua que la del vidrio. ¿Tá? Entonces, la del vidrio también es cierto que no es lo mismo lo que contiene un matraz a 25 grados que a 20, no es lo mismo, pero esa variación es muy pequeña comparado con otras componentes del error, por lo cual es despreciable. Lo que no es tan despreciable es lo que varía el volumen del agua. Por ejemplo,
Acá tenemos una tabla con los coeficientes de dilatación de líquidos. Fíjense que el agua, que está acá a ver, acá está el cursor, en segundo lugar, el agua es 2 por 10 a la menos 4. Y el vidrio Pirex es 3,2 por 10 a la menos 6. O sea, 100 veces, nos va a variar 100 veces más el volumen del agua que el volumen del vidrio. ¿Tá? El tema del vidrio y el cambio de volumen por la temperatura, con el vidrio Pirex cambió mucho eso, ¿no? Eh, si bien eh, incluso hasta la GLP recogen en algunas de sus guías el tema del material en la estufa, que es crítico, que el material aforado, bueno, en fin. Eso tiene origen más bien en el vidrio, en los materiales de vidrio que se usaban antaño. El vidrio Pirex no cambia tanto, este, y bueno, no va a tener tanto impacto sacar un material de estufa de vidrio Pirex, pero bueno, yo estaba revisando eso y todo material de GLP que encontré sigue manteniendo eso, aunque no tiene demasiado sentido, pero bueno, son esas cosas que quedan desde hace años y no se sacan. Pero sí, es más crítico el volumen el líquido propiamente dicho. Entonces, volvamos al tema del agua, que 2 por S a menos 4 el coeficiente de dilatación por grado. Entonces, si un instrumento de 5 mililitros calibrado 20 está a una temperatura de 27, el volumen que se está midiendo es, y bueno, se aplica esta fórmula de corrección: 5 mililitros más el coeficiente por la cantidad de mililitros por la diferencia de grados, nos da que son 4,993. Es una pequeña variación, pero ya no es tan despreciable. El proceso de elaboración de material aforado, por ejemplo, y volviendo al tema del vidrio Pirex y del calentamiento, se realiza la impresión tras el ajuste, se rotula, a las pipetas se les aplica en su extremo superior un anillo de color, el código de color, que no es casual, eso tiene una terminología en común, digámosle. Hay una norma, la ISO 1769, que especifica qué color se destina para cada volumen nominal. ¿Tá? Entonces, eh, incluso el número de aros de color este, están definidos en esa norma. ¿Tá? Yo que sé, recuerdo que el color negro es 3, y tengo una confusión de el rojo y el azul, pero por eso prefiero no decir nada, pero bueno, es repasar la norma ISO 1769 y van a encontrar qué colores tiene cada pipeta. Y bueno, puede incluso servir para verificar si el fabricante qué tan apegado está a las normas el fabricante. Deberían ser todas distintas. Cuando van a agarrar una pipeta póngale un bollón donde tienen varias pipetas juntas, un pipetero, están todas juntas, debería ser fácil por la codificación, elegir la pipeta adecuada sin tener que estar mirando el volumen. La pintura se funde con un calentamiento y posterior enfriamiento controlado, está entre 400 y 500 grados, y luego se enfría. Pero bueno, como ven, se afora, se calienta y se enfría. Ese aforo no cambia. No cambia con el vidrio Pirex, insisto. Con otros vidrios que se usaban en otras épocas, sí, había un cambio importante. Y bueno, todo lo que trata sobre pipetas, hay una norma, la ISO 648, que
bueno, cuyo campo de aplicación son las pipetas de una o dos marcas, uno o dos aforos. Hay pipetas que tienen un solo aforo y uno descarga el contenido hasta la punta, pero hay otras que tienen dos aforos, un aforo superior, digámosle, y un aforo inferior. Entonces uno tiene que tener cuidado, sobre todo cuando va a usar una de esas, no pensarse, no confundirse y pensar que está con las otras. Porque si la deja descargar hasta la punta, va a descargar un volumen mayor al que la pipeta dice contener. Entonces uno la llena hasta la primera marca de aforo, hasta la marca superior, digámosle, y la descarga hasta la inferior, y no más de la inferior. Si bien agrega una componente de incertidumbre, tenemos dos ajustes, ¿sí? Tenemos un doble error de paralaje, bueno, un doble error de aforo. Si bien tenemos esos agregados, en el balance, al no tener la gota que queda en la punta de la pipeta, bueno, eso puede, hay un balance que es bastante delicado, pero bien usado debería ser menor el error con una pipeta de dos marcas que con una marca. ¿Tá? Pero bueno, no es algo que esté demasiado extendido. O sea, en una población de pipetas de cualquier laboratorio van a encontrar que la mayoría son las de una sola marca. Y la norma define dos clases de exactitud. ¿Tá? En realidad son tres, pero bueno, una es un subconjunto de la otra. Las clases son la clase A y la clase B. Dentro de la clase A está la clase AS, que significa un vaciado rápido, ¿tá? Para pipetas y para buretas. El grado más alto es la clase A y la clase B es el grado inferior. ¿Tá? Las pipetas de volumen simple, las que no tienen definido el tiempo de espera son las A y la B. Las que tienen definido un tiempo de espera de 5 segundos son las AS. O sea que la S significa un vaciado rápido, pero nos agrega un tiempo de espera de 5 segundos. Me dirán, bueno, pero un vacía rápido y después tengo que esperar 5 segundos, sí, pero en el balance igual es más rápido que las que son A. Bueno, vemos un poco, la norma define qué es tiempo de vertido, es el periodo de tiempo necesario para el descenso libre del menisco, vertido de agua por la fuerza de la gravedad, desde el aforo superior hasta el aforo inferior de volumen o hasta la punta del aparato. Esto es si tenemos una o dos marcas, mejor dicho, dos o una. En los aparatos volumétricos de la clase AS, a esto debe sumarse el tiempo de espera especificado, esos 5 segundos, que no siempre son 5, pero que por lo general lo estándar son 5. Tiempo de espera. El tiempo de espera comienza en el momento en el cual el menisco permanece quieto a la altura de la marca de volumen inferior o en la punta. En el tiempo de espera se escurren restos de líquido de la pared del vidrio. Obviamente esto lo aprendieron en analítica, lavado de la pipeta, que tiene que estar libre de grasa, que no deben quedar gotas en las paredes, eso. Ni hablar que todo eso ya está supuesto, ¿no? Ustedes a esta altura ya tienen una formación muy sólida en analítica, donde se da este tema, donde se da algunas cosas ya las deben haber visto, otras las van a ver con otro enfoque, pero bueno, obviamente el material de vidrio debe estar limpio para que el líquido se deslice sin ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de retención. Y bueno, las de la clase AS tienen un tiempo de espera de 5 segundos. Es el tiempo que después del aquietamiento aparente del menisco en la punta del vertido, deberá guardarse antes de que la punta pueda retirarse de la superficie interior del recipiente de depósito. El fabricante deberá indicar sobre la pipeta el tiempo de espera de 5 segundos. ¿Tá? Ahora vamos a ver cómo lo indican. Tiempos de vertido y de espera. Bueno,
por ejemplo, una pipeta de 25. Ahora vamos a ver una tabla con otros volúmenes. Pero, por ejemplo, para verlo, una comparativa clara. La clase A, entre 25 y 50 segundos de tiempo de vertido, sin tiempo de espera. La clase AS, fíjense que son 10 a 20 más 5. O sea, en el peor de los casos son 25. O sea, el peor de los casos de una AS sería el mejor de una A. Y la clase B, también de 10 a 50, sin tiempo de vertido. Como habíamos visto en las pesas, este, y con otro tipo de materiales dimensional, hay errores máximos permitidos. Las clases A y AS comparten esos límites y las clases B son el doble. Entonces, un matraz, sí, un matraz o una... Bueno, estamos en pipetas, perdón. Una pipeta de 100 mililitros, el error máximo permisible es 0,08 mililitros, mientras que en una clase B es 0,15. Acá tenemos el tiempo de descarga para más volúmenes. Habíamos visto las de 25, ¿tá? Y acá tenemos, bueno, para el resto. Y esos tiempos de espera tienen además una diferencia máxima permisible. ¿Tá? Entonces, si mi pipeta de 2 dice que el máximo es 25, bueno, hasta 27 puedo esperar. ¿Tá? O desde 8 puedo arrancar a usarla. Ahora, si mi pipeta de 2 mililitros se me vacía en 5 segundos, o se me vacía en 30 segundos, bueno, algo anda mal. Si se vacía más rápido, seguramente la punta esté quebrada. Y bueno, no solo es un tema de cronometrar y de decir me demoró tanto tiempo, sino que si la punta ya, si el orificio por el cual ingresa y sale el líquido no es el que tenía diseñado la pipeta, bueno, puedo tener un problema en el volumen. O sea, el tiempo de descarga es una medida indirecta y sencilla para ver si la pipeta está funcionando bien. Yo, mientras descargo, puedo mirar el reloj o el celular y ver si el tiempo es el correcto y tener una aproximación de si la pipeta está andando bien o está andando mal, más allá de que la voy a verificar a intervalos regulares, pero es una constatación que puedo hacer en cualquier momento si estoy aburrido. ¿Está? Muy bien. Y como decíamos, las pipetas tienen una impresión en el vidrio, esa impresión que se hacía con tinta y se llevaba a 400 grados, más allá del aforo, también esto otro, se imprime todo junto. Y bueno, la norma nos impone algunas de las codificaciones que deben aplicarse. No es que pueda decir cualquier cosa, si bien puede poner otras cosas, pero no se impone que diga el teléfono de la empresa ni el root, pero sí tiene que decir el volumen nominal, el símbolo, mililitros o centímetros cúbicos, y no cualquier otra cosa. Volvemos al sistema internacional, como siempre. La temperatura de referencia, el ajuste, ¿tá? Si es EX o IN, ahora vamos a ver bien eso. ¿Qué clase es? Si clase A, AS o B. El tiempo de espera, eventualmente, si es una AS. Ven que acá dice 5 segundos. Esta no. Esta no porque no es AS. Bueno, no, esta también es AS, si lo hice acá al costado. AS. Esta también es AS. Me
Miré mal al elegir la foto porque quería poner una y una, pero no, ahora estoy viendo que ahora que veo más grande, esta también es AS. Pero bueno, una que sea A no lo va a decir. El nombre o el distintivo del fabricante. Acá tenemos dos fabricantes distintos. Me fijé más que en que fueran de fábrica distinta y no de tipos distintos. Bueno, matraces aforados o volumétricos. Tienen la misma clasificación que las pipetas. La clase de exactitud del material se encuentra especificada con una marca, al igual que su valor. De vuelta tenemos las mismas clases, la A o la AS. Las tolerancias de volumen están dentro de los límites fijados por las normas DIN y las ISO. Las clases B son el doble. ¿Sí? Acá tenemos una tabla. Todo lo que es matraces lo maneja la norma ISO 1042. Ya cambiamos de norma. La 1042 tiene tiene mucha información en cuanto a las dimensiones de los matraces. O sea, los matraces no pueden ser de cualquier forma, ni pueden ser de cualquier largo, cualquier ancho. O sea, eso está bastante acotado e incluso, obviamente si siguen la norma 1042, ¿no? Incluso está acotado hasta la junta que debe tener. Por más que nos podemos encontrar, a ver, pasaba mucho, y seguramente le pasa a cualquiera de ustedes, miren los matraces que tienen en la mesada, van a ver matraces de fabricación nacional que no respetan el tema de la junta. ¿Tá? Este tema no lo respetan del todo. Primero que ese tipo de tapas, no me acuerdo, no vienen solo de la norma esta, tienen en un tronco en común con otras normas son las medidas estándar de los tipos de tapas de bolas de decantación, de balones de destilación, son estándar para varios tipos de vidrio. Bueno, si ustedes ven los matraces nacionales, que en facultad los hay y mucho, porque generalmente facultad compra lo más barato, y bueno, y con cierta razón se prefiere la industria nacional, van a encontrar que las tapas no son las mismas. ¿Tá? No guarda esta relación. ¿Tá? Esto es el diámetro, esto de acá es el diámetro, esto es el largo de la tapa. ¿Tá? Bueno, no siempre se respeta eso. Eh, o al revés. Ahora me entró la duda. Si la primera cifra es el largo de la tapa y esta es el diámetro, bueno, no me acuerdo, pero tendríamos que tener una. En el laboratorio lo podemos mirar cuando tengamos el práctico, lo revisamos esto. Pero, no, la primera cifra es el diámetro. Sí. La primera cifra es el diámetro y la segunda es el largo de la tapa. Bueno, pero también tienen acotado el cuello, la distancia a la que tiene que estar la línea de graduación, para cada capacidad, ¿no es cierto? Bueno, los errores máximos permitidos, la parte del bulbo, todas las dimensiones están tabuladas en la norma y hay una cierta tolerancia, pero no es mucha. O sea, básicamente son todos iguales. Sí están divididos en eh, cuello ancho y cuello afinado. ¿Sí? Por eso tenemos estas dos tablas. Este, y ahí cambian algunas, bueno, cambian varias de las medidas, por algo están divididas en dos, ¿no es cierto? Acá el cuello, por ejemplo, para un matraz de 10 es 7, más o menos 1, y acá para un matraz de 10 es 9. Tampoco es la panacea, pero bueno, son un poquito más anchos.
¿tá? Pero bueno, está toda la norma, y bueno, el material de vidrio que proviene de fabricantes internacionales respeta todo eso. El material de vidrio, ya les digo, nacional antiguo, ahora no sé cómo, creo que se sigue fabricando, creo que este tipo de material se sigue fabricando en el país. Hay cosas que la están trayendo de China, pero creo que son las de vertido lo que se está trayendo de China, pero creo que lo de contenido todavía se sigue fabricando en Uruguay. Bueno, cada matraz, al igual que vimos en las pipetas, cada matraz aforado se marcará permanentemente lo siguiente: un número que indique la capacidad nominal, el símbolo mililitro o centímetro cúbico para indicar la unidad de volumen, y acá hay una nota: los matraces de 1000, de 2000 y de 5000 pueden, si se desea, inscribirse en términos de litro en vez de mililitro. La inscripción de 20 grados para indicar la temperatura de referencia estándar, una abreviatura adecuada para indicar que el matraz ha sido ajustado para contener su capacidad indicada. Con el fin de obviar las dificultades del idioma, se recomienda que las letras IN se utilicen para este propósito. ¿Se acuerdan que para el divertido decía EX? Bueno, para este dice IN. Acá era EX, las de vertido, es la forma neutra de manifestar el tipo de material, y acá el IN. Entonces nos obviamos problemas de idiomas. Yo siempre tengo, a mí me genera confusión el after y el antes, ¿no? Eh, son los dos con A y son dos cosas opuestas. Entonces a veces uno ve, bueno, sobre todo en fechas, ¿no? Antes de Cristo o, o after. Bueno, es un ejemplo de cómo si ponemos con la particularidad de cada idioma una notación que debería ser internacional, nos complicamos, ¿no? Por eso IN y EX se independiza del idioma en el que estemos hablando. Tienen que además decir la letra A o B para indicar la precisión del material, del matraz volumétrico y la tolerancia de acuerdo a las tablas de más arriba. ¿Tá? Los matraces de cuello ancho se marcarán con AW y BW y la tolerancia. Deben decir el nombre o la marca del fabricante o vendedor. En el caso del matraz, de un matraz con tapón intercambiable, se marcará en el matraz el número del tamaño de la unión y el material de vidrio de acuerdo con el punto 8.1 de la norma. Acá me quiero detener porque al pasar, yo vi que acá decía clase A o AS. Esto es un error, no hay clase AS para matraces. Ojo, esto no sé, que se ve que copié y pegué algo, ahí me quedó mal. ¿Está? Esto, clase A y clase B. Bueno, clase A y clase B o AW y BW, no sé si quise poner eso. No sé qué hice, ahora lo miré, me quedó haciendo ruido eso, dije, acá hay algo que está mal. Bueno, ojo con eso, lo voy a corregir para cuando lo suba al aula. Bueno, matraces aforados o volumétricos, según la ISO 1042. El tapón del matraz, ven en la tabla 1, en la diapositiva 15 lo vimos, el tipo de tapón. El ajuste del menisco, está, hay una norma además que dice cómo se debe ajustar el menisco. Bueno, y un truco, un pique que colocando un papel oscuro inmediatamente por debajo del aforo o una de las divisiones de la escala detrás del aparato, el menisco se observará más oscuro y podrá leerse más fácilmente contra un fondo claro. Eso es un pique que se usa mucho en fotografía. Si ustedes quieren fotografiar una copa, el ejemplo de la izquierda, vieron muchos en avisos, una botella, algo de vidrio, ustedes lo quieren fotografiar y bueno, si lo fotografían directo se va a ver así como se ve en la izquierda. En cambio, si le ponen
en los costados algo negro, ¿tá? Así, la foto queda como esta, como la de la derecha. Entonces se marcan más los bordes. Bueno, eso es lo que se usa en lo que estamos usando acá para ver más claro el menisco. Es una pavada, pero bueno, puede llegar a servir. En buretas, la bureta se utiliza para emitir cantidades variables de líquido con gran exactitud y precisión. La bureta es un tubo graduado de gran extensión, generalmente construido en vidrio. Posee un diámetro interno uniforme en toda su extensión y está provisto de una llave o adaptada con una pinza de Mohr, esto cada vez menos, ¿no? Que permite verter líquidos gota a gota. La pinza de Mohr es algo que está en desuso, ¿no? Está más extendido el tema de la llave. Tiene una franja, ¿sí? Azul, pueden tener, mejor dicho, una franja azul, que también ayuda a leer mejor por un tema de refracción de la luz. Se puede leer mucho más fácil dónde está el menisco. Y bueno, hay otro tipo de aparatos volumétricos que de uso en el laboratorio, como las micropipetas automáticas de volumen fijo o variable, o las buretas digitales acoplables a frascos. Generalmente este tipo de aparato volumétrico operan con un pistón y por eso tienen su propia norma, que vamos a ver dentro de unas diapos. El material volumétrico debe ser verificado. Hay una norma, que es la 4787, que es una norma bastante vieja. Ahora vamos a ver alguna cosita de eso. La primera edición es de 1984, así que imagínense si habrá pasado tiempo. Pero bueno, dice que para verificar el material volumétrico, la temperatura ambiental debe estar entre 15 y 30, la estabilidad debe ser de más o menos 1 grado, la humedad entre 35 y 85, el líquido de prueba, agua destilada o desionizada, grado 3, también lo define la ISO 3696, y la ambientación del material y del líquido de prueba debe ser entre 1 a 2 horas. Obviamente, no. Si yo voy a venir con un agua destilada recién salida del estilador, va a venir probablemente a más de 30 grados. Entonces, tengo que dejar que se estabilice eso, ¿no es cierto? Si yo el agua la tuve almacenada en un depósito que está abierto y donde hizo mucho frío y el agua está, no sé, a 12 grados, bueno, tengo que esperar un poco para que se estabilice y se equilibre con la temperatura ambiente. Para verificar el material volumétrico voy a usar una balanza y los requisitos de esas balanzas van a estar en función del volumen del instrumento que se calibra. Entonces yo para calibrar una pipeta de 50 mililitros, voy a estar en el último de los renglones, me va a alcanzar con una balanza cuya legibilidad sea 1 miligramo, de división 1 miligramo, y cuya incertidumbre estándar, no expandida, sea 2 miligramos. Si tengo una pipeta de 5 mililitros, voy a precisar una balanza de 0,1 miligramo. Si estoy en el caso de entre 100 microlitros y 1 mililitro también. Si ya estoy en los entre 10 y 100 microlitros, preciso una balanza semimicro y con una incertidumbre estándar de 0,02 miligramos. Eso ya
llegar a esa cifra ya es bastante más complicado. En facultad, varias de las balanzas que tienen división a la quinta cifra, a la centésima de miligramo, varias llegan a esa incertidumbre estándar, pero no todas. Hay algunas balanzas que no cumplen con ese otro requisito. Nosotros, en la práctica que vamos a hacer la próxima semana, por suerte, no vamos a estar tan abajo y no vamos a estar tan exigidos por esta incertidumbre. Si no, no sé si la balanza que vamos a hacer lo cumple, creo que no. Y bueno, si estoy en estas condiciones, preciso una microbalanza y que ande bien. ¿Está? Bueno, esto les decía que la norma es un poco vieja porque los requisitos hablan de los instrumentos. Yo tengo que, como siempre, las condiciones ambientales tienen que estar, más allá de que tienen que estar controladas, tienen que estar registradas. Y dice que el termómetro, si estamos hablando de aparatos volumétricos menores al litro, el error de medición tiene que ser menor a 0,2 grados. Y cuando hablan de error de medición nos hace un poco de ruido, ¿no? Uno piensa que, porque si el error es tanto, bueno, por algo está la corrección, pero bueno, la ISO 8655, que es análoga en cuanto a las condiciones y todo eso, ya habla de incertidumbres estándar en vez de error de medición. Yo creo que ahí es un tema terminológico debido a la edad que tiene. Pero siempre te habla de error de medición. Pero, insisto, suena mucho más lógico que estemos hablando de incertidumbres, ¿no? El higrómetro también, o el barómetro con que medimos la presión. Bueno, ¿cómo haríamos el control gravimétrico de pipetas y buretas ajustadas por contenido de vertido, por X? Bueno, se deja el material volumétrico en la mesada, en el mesón, a temperatura ambiente por tiempo adecuado para equiparar la temperatura del matraz a la temperatura ambiente. Obviamente no podemos sacar de la estufa ese material y usarlo inmediatamente, lo tenemos que dejar equilibrar. En el caso de las buretas las colocamos en posición vertical en un soporte universal, a una altura que permita visualizar la titulación correctamente, que no nos quede incómoda, que no generemos errores de paralaje innecesarios, usar debidamente la llave de paso y observar de manera clara el menisco. En caso de la pipeta, tomar con la mano, asegurándose de tomarla de manera firme y lo más vertical posible. Se debe tener un recipiente de pesada con algo de líquido de ensayo, es decir, bueno, agua destilada, ionizada. Se tara la balanza, se lleva a cero, se coloca en el centro del plato de la balanza el recipiente de pesada y se determina el peso. Se registra ese valor, se llena la pipeta, se afuera hasta sobrepasar la marca anular de aproximadamente 5 milímetros, o sea, en aproximadamente 5 milímetros. Bueno, ayudarse con el papel negro, lo que sea, ajustar el menisco. Como resultado, el punto más bajo del menisco debe encontrarse a la misma altura que el borde superior de la marca, cuando la lectura esté exenta de paralaje. Limpiar el exterior de la punta de la pipeta con papel secante. Una bureta se la llena hasta sobrepasar la marca también por unos 5 milímetros y se evacúa el aire de la llave. Porque tras el primer llenado puede permanecer una pequeña burbuja de aire, eso es un clásico, que claro, con la pinza de Moore jugábamos a apretar la parte de goma, ¿no? Que tenían las pinzas, pero con una llave, si bien son mucho mejor, bueno, el tema, las pipetas con llave, las buretas con llave, perdón, el mayor inconveniente que tienen es cuando las lavamos y las separamos de su llave, que después encontrar qué llaves de qué pipeta, de qué bureta, es uno de las causas de dejar fuera de uso más buretas, ¿no? Que
se separan y después volver a que sirva una llave con otra no siempre es fácil. Pero bueno, generalmente queda un poco de aire y bueno, hay que jugar ahí con golpeándola, para que se vayan las burbujas. Lo bueno que tiene es que lo vemos todo eso, al ser vidrio o plástico transparente, todo se ve claramente. Y bueno, de vuelta, con la franja se puede ver el contacto, bárbaro, se llena, la punta de la bureta no debe tocar la pared del recipiente de pesada, se vierte el líquido en el recipiente, cuando el menisco quede en la punta, empieza el tiempo de espera, leer el tiempo de espera, señalado por fabricante con cronómetro. En el caso de pipetas, después del tiempo de espera, escurrir la punta en la pared interior. Y nada más. Yo he visto animalitos de laboratorio que le ponen la perita de goma y ¡pup, pup! Expulsan el líquido que queda contenido en la punta, que ese líquido ya está contado. O sea, cuando se dice que la pipeta vierte determinado volumen, ya está contado que quede una pequeña gota en la punta. Pero bueno, hay gente que le da hasta que quede seca. Se vuelve a determinar el peso del recipiente de pesada con el volumen adicionado. Se toma 2 muestras de material volumétrico al azar y se repite la operación. Obviamente 2 buretas del mismo volumen o de la misma marca. De repente estamos queriendo ver un lote, ¿no? Se registra. Lo otro que podemos hacer es dejarla secar adecuadamente, dejarla estabilizar y volver a medir. Y calcular para cada una de las 3 muestras de material volumétrico controlado el valor de volumen de agua a través de la siguiente fórmula. Y ahora después vamos a ver cómo, cómo se usa esta fórmula que tiene el factor Z, que bueno, ahora vamos a hablar de él. Bueno, la verificación gravimétrica de probetas y de matrices aforados es casi lo mismo. La pesada inicial, con una balanza calibrada y trazable del sistema internacional, que cumple los requerimientos de la tabla que habíamos visto. Comenzar la medición tarando la balanza, colocar en el centro del plato, bueno, material, se determina el peso de ese material, se mide 2 veces más, este paso se repite 2 veces más para poder promediar, se retira el material volumétrico, se llena, ¿tá? Los materiales volumétricos de acuerdo a la ISO 1042 y las probetas de acuerdo a la 4788 se deben encontrar secos y limpios. Se llenarán por medio de un tubo de plástico con punta a una distancia de unos pocos milímetros por encima del volumen nominal al que se va a verificar, de modo que las paredes del instrumento volumétrico por encima de la marca o graduación no se humedezcan, que no queden gotas, porque esas gotas nos agregan masa y no están en la parte de medición de volumen. Bueno, ese es el ajuste del menisco. Se coloca, bueno, la pesada final, se coloca en el centro del plato, se repite 2 veces más, eso, bueno, como decíamos, o bien se está viendo un lote, se repiten 2 más, o se deja secar y se hace de vuelta con la misma. Se toma en cuenta de la corrección de la balanza, obviamente. Y bueno, la lectura del balance después de la tara, o diferencia de los resultados de la masada inicial y final, es la masa aparente del agua contenida en el material volumétrico probado. La masa aparente así obtenida es la masa no corregida para la flotabilidad del aire. Para obtener el volumen contenido en el material volumétrico sometido a prueba a la temperatura de referencia de la masa aparente de agua, se tendrán en cuenta los siguientes factores. B sub 20, que sea a 20 grados, la masa inicial, final menos la inicial, ¿tá? La final es que el material más el agua, la inicial es el material vacío, y Z es el factor de conversión Z que se saca de tablas. Acá me equivoqué, toqué mal el botón. El factor Z, bueno, es un factor de corrección que toma la densidad del agua, la densidad del aire y la densidad de las pesas utilizadas para calibrar la balanza. ¿Tá? Entonces, bueno, la tenemos planteada acá la ecuación,
y esto corrige, ¿tá?, los efectos del empuje del aire y de la diferencia entre la densidad del agua, del aire y de las pesas. Por suerte está tabulado. ¿Tá? Acá, bueno, acá tenemos el desarrollo de la ecuación, ¿sí? Y qué es cada término, como les decía, el factor de corrección por el efecto del empuje del aire sobre el agua, el factor de corrección por el efecto del empuje del aire ocupado por la masa imaginaria de la balanza. Tiene todo, ¿está? Corrección de la temperatura, el factor Z corrige todo. Y después tenemos esta bicoca para calcular la incertidumbre de esos volúmenes que estábamos determinando. Esto me imagino que lo podemos hacer de taquito y con los ojos cerrados. ¿Tá? Son tan solo 8 términos con derivadas de todo tipo y color, elevados al cuadrado y sumados, suma cuadrática. Z toma en cuenta la densidad de las pesas al calibrar la balanza, la densidad del aire en función de la temperatura y humedad en el rango 40-90. Ojo que hay días que en Uruguay esto no corre porque tenemos más de 90, pero en un laboratorio generalmente si tenemos aire acondicionado tenemos la humedad acotada en estas condiciones. Acá hay una pequeña nota que la vamos a leer porque es interesante. Para todos los instrumentos volumétricos, excepto matraces volumétricos mayores a 250 mililitros, la influencia de la presión atmosférica en relación a los límites de error establecidos es relativamente pequeña. Por lo tanto, el factor Z generalmente debe leerse de la tabla rango medio de presión atmosférica. Para matraces volumétricos mayores a 250, perdón, me está sonando el teléfono. Bien. Les decía que para matraces volumétricos mayores a 250, seleccionar la tabla adecuada para rango inferior, medio o superior de la presión atmosférica, según las condiciones presentes. Para determinar la tabla apropiada, mida la presión atmosférica o pregunte en una estación atmosférica, en una estación meteorológica local, que es un caso más que aplicable en Uruguay. Es un poco lo que hablábamos el otro día. Uruguay, por suerte, es un país bastante uniforme en sus condiciones. Entonces, mirando en el Inumet, podemos ver la presión que hay en cualquier estación, la estación más cercana, y esa va a ser la presión que tenemos en el laboratorio. Salvo que estemos en un laboratorio donde tengamos, que a veces pasa, que hay salas que están presurizadas, bueno, ahí sí precisamos un barómetro. Pero si estamos en un laboratorio que está en condiciones ambientes, o con tan solo aire acondicionado, no vamos a tener problema. El factor Z también toma en cuenta la densidad del agua en función de la temperatura y el coeficiente de expansión del aparato volumétrico en función del material, vidrio, plástico, etc. Hay tablas de factor Z para vidrio y para plástico. Bueno, habida cuenta de esta bicoca que tenemos acá, hubo alguien que no quería trabajar tanto y que se le ocurrió simplificar esa ecuación, porque varios de los coeficientes no tenían demasiada relevancia en el cálculo de incertidumbre, y se plantea usar esta ecuación que simplifica el cálculo para calcular la incertidumbre de ese volumen. Entonces, consideramos la tolerancia, la incertidumbre por la tolerancia del material volumétrico, la incertidumbre por repetibilidad del material volumétrico, la incertidumbre por diferencia de temperatura, y de esta manera podemos calcular la incertidumbre de ese volumen que estuvimos verificando. ¿Tá? La tolerancia la dividimos entre la raíz de 3, la desviación estándar entre el número de mediciones, esto ya lo hemos visto, y
usamos alfa, que es el coeficiente de expansión térmica del agua, y la diferencia de temperatura y el volumen de estudio, y con eso podemos hacer el cálculo de incertidumbre de una forma bastante más real y posible que la otra ecuación. Y luego pasamos a esos otros aparatos que habíamos visto, que eran las pipetas y las buretas que se colocaban en los frascos, que vierten volumen, que son accionados por pistón. Ahí entramos en el terreno de la ISO 8655. La ISO 8655 es bastante más nueva, si no me equivoco, es del 2002, el 2004, por ahí viene. Tiene varias partes. Está la parte 1, terminología, requisitos generales y recomendaciones. La parte 2 son las pipetas de pistón. La parte 3 son las buretas de pistón. Diluyentes, dispensadores. ¿Tá? Y la parte 6 es la que que nos interesa a nosotros, es los métodos gravimétricos para la determinación del error de medición. El ensayo gravimétrico, vamos a considerar solo los monocanal. Hay las que son multicanal. La resolución de la balanza es igual que la 4787, ¿tá? Esto que habíamos visto acá. ¿Tá? De acuerdo al volumen, la resolución e incertidumbre que precisamos en la balanza para poder hacer estas mediciones. El recipiente de pesaje debe ser bloqueable, o sea, tener tapa. Debe tener un tamaño adecuado para el volumen de prueba y debe tener una relación entre la altura y el diámetro de al menos 3:1. O sea, no cualquier recipiente va a servir. El lugar de trabajo tiene que estar libre de corrientes de aire, tiene que estar libre de vibraciones, porque vamos a trabajar con una balanza, recuerden, y habíamos hablado. La humedad relativa del aire tiene que ser mayor a 50%. Ojo acá con algunos aires acondicionados. A nosotros en el taller nos pasa a veces que el aire acondicionado nos seca el aire y nosotros calibramos pipetas y tenemos que estar cuidando mucho ese aspecto. Por lo cual debemos tener el termohigrómetro correctamente calibrado para estar midiendo correctamente la humedad, la temperatura ambiente entre 15 y 30, y no debe haber radiaciones infrarrojas directas. No debe estar el sol, por ejemplo. El líquido de ensayo, como líquido de ensayo, se utiliza agua destilada o desmineralizada. El reservorio para el líquido de ensayo debe poder cerrarse con una tapa. De este modo, el líquido de ensayo estará protegido contra el descenso de la temperatura debido al frío, debido a la evaporación y las partículas de polvo. Y las partículas de polvo no lo contaminan, ¿tá? Porque si yo tengo destapado el matraz, voy a tener evaporación. Esa evaporación va a enfriar el líquido contenido, entonces voy a tener un desequilibrio bastante importante en cuanto a que se me va a volumen porque se me evapora y que se me enfría el líquido debido a la evaporación. Por eso lo resolvemos tapando. El líquido de ensayo debe cumplir las siguientes condiciones, que están en la ISO 3696. Una conductividad menor a 0,5 microsiemens a 25 grados, la temperatura coincidente con la temperatura ambiente y desgasificado o en equilibrio con el aire. ¿Tá? Esas son condiciones que debe cumplir el líquido. La temperatura, bueno, también debe estar entre 15 y 30. La temperatura del ciclo de comprobación debe mantenerse lo más estable posible. No debe exceder los más menos 0,5 grados. Eso es importante. Hay una pequeña, es la mitad de la 4787. Es necesario asegurarse que todos los objetos requeridos para la calibración se han adaptado a la temperatura ambiente.
Lo que decíamos, ¿no? Si bien una pipeta no la vamos a tener, no la vamos a sacar de estufa para calibrarla, o no es lo más habitual. Bueno, las que se esterilizan sí. La de los laboratorios microbiológicos, si yo esterilizo la pipeta y la saco de la estufa, no la voy a calibrar inmediatamente, ¿no? El volumen de prueba. No se usa cualquier volumen para probar una pipeta, según la norma de la que estamos hablando. O sea, se usa el 10% del volumen nominal o el volumen ajustable más pequeño, el mayor de esos dos, porque no siempre podemos ajustarla al 10%, capaz que no nos permite, el 50% y el 100% del volumen nominal. ¿Está? Opcional, un volumen de ensayo de libre elección también. Esto podría, si nuestro cliente o la normativa en la que trabaja el laboratorio te dice, bueno, que trabajas el 80% del volumen nominal, bueno, también vas a tener que calibrarlo ahí. Pero eso es opcional. Presaturación de la cámara de aire. Se satura previamente con líquido para minimizar la evaporación y reducir los errores de medición. Presaturar antes de la calibración. Entonces, las pipetas con cámara de aire, absorber y dispensar 5 veces. Ahora vamos a ver qué es pipeta con cámara de aire. Entonces, cargamos y descargamos 5 veces la pipeta para que se sature la punta del líquido. Equipos de desplazamiento directo y dispensadores múltiples, absorber y dispensar tan solo una vez. Los dispensadores individuales y las buretas no es necesario presaturar. Determinación de valores de medición, pipetas monocanal mecánicas, que son las mal llamadas pipetas automáticas, ¿no? Yo empecé a hablar de las pipetas, pero bueno, es lo que se le llama pipetas automáticas, ¿no? Son en realidad pipetas mecánicas de pistón, o micropipetas, pero bueno, son mecánicas, ¿no? De automáticas tienen poco. No sé el origen de por qué se le dice automática. La punta de pipeta debe estar colocada, se ajusta el volumen de prueba, se toma y dispensa 5 veces para saturar. Se sumerge la punta de prueba en perpendicular al líquido de ensayo, se mantiene la profundidad de inmersión y se absorbe el líquido de prueba en forma lenta y uniforme. Se espera hasta que termine la absorción del líquido, son varios segundos, se saca la punta de prueba del líquido, se coloca la punta de prueba inclinada contra la pared del recipiente de pesaje. ¿Sí? Se lleva a cabo la dosificación de prueba y se determinan los valores de medición para cada volumen de prueba. Nota que es importante. La punta de prueba se puede utilizar para toda la calibración. O sea, no es necesario estar cambiando de punta cada vez que tomamos y dispensamos, porque deberíamos además saturarla y todo. Se puede usar la misma para toda la calibración. Para determinar la eficiencia de los dispositivos de dispensación, se determinan los errores de medición sistemáticos y aleatorios. Solo se puede hacer una declaración al respecto si se combinan ambos errores de medición. El cálculo de error de medición sistemático y aleatorio se efectúa de la siguiente manera. Se convierte el valor de medición en volumen, porque estábamos pesando. Recuerden que todo esto lo hacemos por peso. Se calcula el valor medio de los valores de medición del volumen. Se calcula el error de medición sistemático y aleatorio. Conversión de los valores medidos gravimétricos en volumen. Los valores medidos determinados gravimétricamente deben convertirse en valores de volumen. El factor de corrección Z considera la densidad del agua en función de la temperatura y la presión del aire, ya lo vimos. Multiplicar el valor de medición gravimétrico por el factor de corrección Z, y el resultado es el valor de medición del volumen. ¿Está? BI, MI por Z. Z factor de corrección, valor de medición y valor de volumen. Esa multiplicación nos va a dar así. Cálculo de valor medio del volumen arimétrico, bueno, lo vemos por verlo, la media. Y calculamos el error de medición sistemático.
el error de medición sistemático es la medida para la desviación del valor medio de volumen del valor teórico del volumen dispensado. ¿Ya? Restamos el volumen de prueba del valor medio de volumen. Resultado del error de medición absoluto en volumen. Entonces tengo el error sistemático es igual al valor medio del volumen de todos esos ensayos que realicé, y B ese es el volumen de prueba, el nominal, ¿no es cierto? Los dígitos que puse en la pipeta. Pero también, y ahora vamos a ver por qué, se calcula el error de medición relativo. Más allá de calcular el error de medición sistemático absoluto, calculamos el error sistemático relativo. Lo multiplicamos por 100, lo dividimos entre el volumen de prueba, y ahora vamos a ver por qué en este caso nos fijamos en este tipo de error. El error de medición aleatorio se calcula usando la desviación estándar, que es una medida de la dispersión de los valores medidos en torno al valor medio del volumen dispensado. El error de medición aleatorio absoluto se usa calculando la desviación estándar del valor de volumen, y el resultado nos da el error de medición aleatorio absoluto. ¿Tá? Tenemos la fórmula: desviación estándar de repetición, número de mediciones de Cn, volumen de prueba, valor medio, coeficiente de variación. ¿Tá? El coeficiente de variación lo usamos acá abajo, que es multiplicar el error de medición absoluto por 100 y dividirlo entre el valor medio del volumen. Entonces, el error aleatorio absoluto es nuestra desviación estándar, y el coeficiente de variación, que muchas veces lo llamamos RSD, lo tomamos como el error aleatorio relativo. Bueno, límites de error conforme a esta norma, la 8655. Bueno, los límites de error refieren siempre a todo el sistema de pipeta y punta de pipeta. Si el volumen nominal de la pipeta se encuentra entre dos valores, los límites de error absolutos se aplican al siguiente volumen nominal mayor. Porque nosotros, cuando tenemos pipetas mecánicas, hay dos tipos de pipetas que yo no lo mencioné al principio. Hay de volumen fijo y de volumen variable. Hay pipetas que dispensan 1 mililitro y nada más que 1 mililitro, y hay pipetas que van de 20 microlitros a 1 mililitro. ¿Tá? Entonces, cuando tenemos una pipeta de volumen fijo es muy fácil saber cuál es el volumen, pero cuando tenemos una pipeta de 20 microlitros a 1 mililitro, tenemos límites de error que no siempre están tabulados. ¿Recuerdan la tabla que vimos? No la vimos todavía. Bueno, van a ver que está para determinados volúmenes. Bueno, se toma al volumen nominal mayor. Los límites de error absolutos relacionados con el volumen nominal se aplican a cada volumen ajustable. ¿Tá? Esto es cuando se ajusta el volumen. A continuación se muestra un ejemplo para calcular el límite de error relativo de los volúmenes nominales no enumerados en las tablas ISO. Además, los límites de error absoluto y relativo se enumeran en función del volumen. ¿Está esto? Para ver por qué hablábamos, acá está la tabla, no la habíamos visto. ¿Por qué hablamos de relativo y de absoluto? ¿Está? Tenemos, bueno, de 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, en fin. Y tenemos los límites sistemáticos y aleatorios. Y así, a su vez, están expresados como absoluto y como relativo. Están en porcentaje como relativo y están en microlitros como absoluto. Por ejemplo, tengo una pipeta de volumen nominal de 2.500 microlitros. ¿Tá? El error de medición sistemático absoluto es 40 microlitros. ¿Tá? Aquí ven, 2.500 no está. Entonces, tomo el
siguiente, que es 40. ¿Está? Como no tengo de 2500, tengo de 5000, tomo el 40. El error de medición sistemático relativo, 1,6. ¿Está? El error de medición aleatorio absoluto, 15. ¿Está? Acá está 15. Y el error de medición aleatorio relativo me queda en 0,6. ¿Por qué? Bueno, porque 15 dividido 2500 me va a quedar es el 0,6%. Ven que la tabla no tiene, ven que en la tabla 40, un error sistemático de 40, que es la categoría siguiente, es el 0,8% de 5000 en relativo. Pero 40 en 2500 es el doble, es 1,6. Y 15 en 5000 es el 0,3, pero en 2500 es el 0,6. ¿Sí? Es el error absoluto, usamos el que está tabulado y el otro lo calculamos, que es un poco, se aplican a cada volumen. El volímetro de error, bueno, por algún lado lo decía, que lo calculábamos. Seguimos con la misma pipeta. El volumen, ¿se acuerdan que lo hacíamos del 100% al 50 y al 10? Bueno, vamos a hacerlo la misma pipeta de 2500 a 50%. O sea que el volumen útil es 1250, que tampoco está en esta tabla. 1250 no, ahí están 1000 y 2000. Bueno, ¿qué error absoluto voy a usar? El de 2000. O sea, voy a usar 16 y 6,0. ¿Está? Espera, no, perdón. Me distraje, me distraje. ¿Qué error voy a usar? Voy a usar el error, lo que decía, el del mayor rango. ¿Tá? No voy a hacer esto que estaba haciendo yo por distraído, justamente. No voy a usar entre 1000 y 2000. Como es una pipeta de volumen variable, uso el del mayor rango. O sea que me sigo quedando con el que había tomado al principio. Yo había tomado 40 microlitros porque era el mayor volumen tabulado a 2500. Y para este intervalo también va a ser 40. Y voy a volver a calcular en forma relativa cuánto es. Y ven que ya crece mucho más. ¿Tá? Y el de 15 también vuelve a crecer. Y cuando uso el 10% de ese volumen nominal, ¿tá? No tomo el volumen nominal de una pipeta de 250 microlitros. Tomo el de la de 2500. Y de vuelta, el error de medición sistemático absoluto sigue siendo 40, el aleatorio sigue siendo 15, y claro, el error de medición sistemático relativo pasa a ser 16 y el aleatorio 6. ¿Tá? Las desviaciones absolutas de medición del volumen nominal se aplican a todos los demás volúmenes ajustables. Para ello, calcule el error de medición porcentual a partir del error de medición absoluto en el volumen nominal de la siguiente manera. Es lo que lo hicimos. ¿Se entendió? Perdón que me entreveré un poco. Me está sonando el teléfono, me tiene un poco distraído. Primero que nada, el mayor volumen de la pipeta, nos fijamos en la tabla cuál es el inmediato superior y de ahí tomamos los errores sistemáticos y aleatorios absolutos. En función de eso, calculamos el relativo. Para el siguiente segmento que tomamos, que es el 50%, seguimos tomando ese error sistemático absoluto, ¿tá? Y el aleatorio también, y para el 10 hacemos lo mismo. Y calculamos el relativo en función del volumen. Ahora vamos a ver una planilla que yo tengo para compartir. Y
y capaz se entiende mejor. El ajuste. Las pipetas de pistón mecánicas se pueden ajustar. Lo que tienen de bueno, comparado con las de vidrio, es que si nos vierten de más o de menos, es posible ajustarlas. Y en el taller nosotros lo hacemos, pero el usuario también, un usuario experimentado, puede llegar a hacerlo. Siempre hay un compromiso, ¿no? No se ajusta cada rango. Ahora, el ejemplo, vamos a ver qué es lo que les quiero decir con esto. Un ajuste puede ser útil en el caso de resultados de calibración divergentes o en caso de condiciones divergentes. ¿Está? ¿Qué puedo ajustar con el? ¿Qué puedo, valga la redundancia, ajustar con el ajuste? El error sistemático, como siempre. El error sistemático lo puedo, ese sesgo lo puedo llegar a corregir. El error de medición aleatorio no es influenciado por un ajuste. El error de medición aleatorio se puede reducir sustituyendo piezas desgastadas. ¿Tá? Se ve influenciado además por el manejo de las pipetas. ¿Tá? Si los resultados están fuera de los valores límite permisibles, puede ser necesario efectuar un ajuste. Si tuviéramos una pipeta electrónica de pistón, que eso no lo mencioné, pero también existen, está ajustado a lo largo de toda la carrera, o sea, a lo largo de todo lo que el pistón se mueve, y ahí ya es con una función polinómica de grado 5, o sea, olvídense de ajustar eso. Pero si tenemos una pipeta mecánica, sí podemos hacerlo. Si los resultados están fuera de los valores límite, incluso del fabricante, bueno, está defectuoso y se debe enviar a un centro de servicio autorizado. Las propiedades físicas de líquidos y las condiciones ambientales son factores de influencia esenciales en las pipetas de pistón. Las pipetas mecánicas y electrónicas se pueden adaptar a estas condiciones. Resulta útil modificar el ajuste en los siguientes casos. En líquidos con grandes divergencias de las propiedades físicas en comparación con el agua, porque claro, esto se lo hace con agua, se las calibra con agua, pero si tenemos un líquido que es mucho más viscoso, bueno, ahí hay que tener en cuenta esas diferencias. Porque si yo tengo la pipeta calibrada para entregarme 10 microlitros o 100 microlitros de agua, si yo tengo que entregar dimetil sulfóxido, por ejemplo, que es bastante más viscoso, ya ahí me va a cambiar todo y no me va a entregar. Los 100 de agua no me los va a entregar. O un aceite, o yo qué sé, vaya a saber qué otras cosas. Bueno, acá justamente la acción capilar es sumergir la punta de la pipeta con dimetil sulfóxido. La presión atmosférica modificada debido a la altura geográfica, esto acá en Uruguay no pasa. O puntas de pipetas que se diferencian claramente su geometría de las puntas de pipeta estándar. Eso puede pasar también. A veces las puntas de pipeta, que son un fungible, algo que se usa y se tira, bueno, hay quien lo lava y lo vuelven a usar, lo vuelven incluso a autoclavar. Bueno, están las originales y están las imitaciones, y las imitaciones no siempre están bien hechas. La calibración de un equipo de dispensador de líquido accionado mediante pistón presenta dos fuentes de incertidumbre. La incertidumbre del proceso de emisión en sí mismo, relacionada con el equipo, o la incertidumbre de medición del volumen suministrado por el método gravimétrico. Esto ya es para ver el cálculo de incertidumbre. De acuerdo con la GUM, ambas contribuciones tienen que considerarse para la evaluación de la incertidumbre combinada de calibración. Por tanto, puede ser necesaria una evaluación para satisfacer un protocolo de evaluación de la calidad. La experiencia muestra que la contribución de la evaluación de la incertidumbre resultante de la medición del volumen mediante equipos de medida gravimétrico es pequeña comparada con lo que resulta del proceso de emisión, siempre que los instrumentos de medición, la balanza, el barómetro, el termómetro, se utilicen de acuerdo con las especificaciones dadas por la norma. Por lo tanto, es una buena práctica despreciar esta contribución a la evaluación de la incertidumbre y dar solo los errores sistemáticos y aleatorios de medición resultantes de una medición repetida 10 veces del volumen suministrado para caracterizar el dispositivo de emisión. Debería tenerse en cuenta que el error sistemático de medición no tiene influencia en la evaluación de la incertidumbre del volumen medido gravimétricamente.
Es el resultado de la medición junto con su error aleatorio del volumen que caracteriza el volumen dispensado por el equipo dispensador. Esto es importante. Bueno, tenemos una práctica para calibrar pipetas por la ISO 8655. Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, puede utilizarse la siguiente ecuación simplificada, por ejemplo, para pipetas tipo pistón, para evaluar la incertidumbre U del volumen suministrado con el 95% de nivel de confianza. Esta es una simplificación que en el caso de pipetas es fantástica, es fabulosa. ¿Tá? 2 veces la desviación estándar más el error sistemático. Y a otra cosa mariposa. Divina forma de calcular la incertidumbre, una simplificación que nos hace más liviano el calibrar una pipeta. Si fuera necesaria una consideración más detallada, por ejemplo, para volúmenes muy pequeños, donde ahí hay otro tipo de contribuciones, o para equipos de emisión con una precisión muy alta, esta simplificación no es válida y tiene que realizarse una evaluación completa de la incertidumbre combinada y ahí se complica. Esta imagen es lo mismo de los dardos, vista con el llenado de un recipiente volumétrico, ¿no? Preciso, pero inexacto, preciso y exacto, e impreciso. Están las tres contempladas, y lo de siempre, ¿no? Los componentes de error sistemático y de error aleatorio. Y bueno, este ejemplo lo hemos visto varias veces cuando los errores dispersos tienen que ver con los errores aleatorios y qué tan cerca o qué tan lejos estamos del centro, que tiene que ver con los errores sistemáticos. Lo hemos visto en balanza, lo hemos visto en otras clases, no vamos a hacer más hincapié en esto. Pero vamos a hablar un poquito de buenas prácticas de pipeteo. Como les decía, esto lo vamos a completar, esta clase la completamos haciendo una práctica. Y bueno, una buena práctica de pipeteo consiste en el ajuste de la punta. Se forma un sistema entre ambas partes de la pipeta que define la calidad de los resultados. Debe existir un sello perfecto entre la punta y el cono. Acá tenemos dos ejemplos de mal asiento de la punta, seguramente por no ser la original, o por ser la de otra marca, o por ser de una tercera marca que imita o son generalizadas. Bueno, esto nos va a traer problemas. Debe existir un sello perfecto entre la punta y el cono, la punta debe estar firmemente colocada durante el uso. Nos llegan a nosotros, al taller, nos llegan para reparar pipetas justamente porque pones la punta y se cae. Porque en el asiento de la punta, acá hay un ring, hay un aro de goma que es una de las piezas que más rápido se desgasta. Si van a comprar una pipeta de pistón, una pipeta mecánica de pistón, tengan en cuenta a quién le están comprando y qué están comprando. Si están comprando las marcas de primera línea, ustedes saben que, primero que nada, el proveedor va a tener repuestos. Perdón, que el fabricante va a seguir haciendo repuestos y que el proveedor local va a tener repuestos. Siempre algunos ring de repuesto tiene. Si ustedes van a comprar una marca exótica que les sale 10 veces menos, pero el día que se quedan sin el ring no lo consiguen porque el importador se dedicó a vender no sé, cannabis ahora, le pintó hacer otro tipo de negocio y abandonó lo de importar, y tienen que escribirle al chino que lo fabricó, y bueno, se les va a complicar un poco la cosa y van a perder tiempo. Y no van a poder seguir usando la pipeta porque tienen que esperar a que el representante nuevo o el propio chinito al que le escribieron les mande los zorrines. Entonces, van a perder tiempo y eso es una parte de los costos que no se tiene en cuenta muchas veces. Pero bueno, el servicio postventa en todo es importantísimo. Y en esto más. La columna de aire debe ser suficiente para retener el líquido. Bueno. Sin fuga, si no hay fugas, justamente, si no tenemos
Bueno, el O-ring que va acá, que ajusta la punta, no es uno de los que causa fugas. Tenemos un sistema de O-rings interno que también se desgasta, que también se debe cambiar. ¿Tá? Y bueno, si no hay fugas, vamos a tener resultados exactos y precisos. Y esto es importante, si cambiamos de puntas, si cambiamos la marca de puntas, requiere ser una recalibración. Porque, a ver, la marca de primera línea que te vende sus bolsas de puntas, tienen validado el proceso, ¿no? Eso, recuerda que hablábamos de lo que es la validación, un montón de cosas. Bueno, también para los procesos productivos existen las validaciones. Y el fabricante, si tiene validados sus procesos, te asegura, te lo garantiza, que todas sus puntas de pipeta van a ser iguales, en todos sus lotes. ¿Tá? ¿Por qué te lo aseguran a vos, que sos de acá, de Montevideo o de Tarariras, y tenés una pipeta en un laboratorio? Y bueno, porque de repente cuando va Bayer o Merck a hacerle las auditorías al fabricante, y que van y se las hacen y que le compran miles de dólares en mercadería, pasan esas auditorías. O sea, nosotros somos el pez chico, la Facultad de Química también es un pez chico, no vamos a ir a auditar a Eppendorf, pero Eppendorf tiene clientes que los auditan, clientes gordos, a los que son sensibles por el volumen de ventas, y que nos ayudan a nosotros, que somos clientes pequeños, a saber que la calidad y que los procesos están validados. Dije Eppendorf, como puedo haber dicho cualquier otra marca, ¿no? De primera línea. Está Brand, yo qué sé, la que se les ocurra. Está Termo, en fin. Bueno, la calidad de la punta entonces juega un papel muy importante en los resultados. Tiene que tener alta resistencia química de los materiales, que aseguren la integridad de los resultados, la forma, la rectitud de la punta, la redondez del agujero de la punta, la superficie uniforme, ayudan a mejorar la precisión de los resultados. Y bueno, el certificado ISO de manufactura en cuarto limpio, certificado de pureza por lote específico, reduce el riesgo de contaminación. Las principales fuentes de errores en pipeteo, de acuerdo a la ISO 86552, que ya es la que, como recordarán, había una que abordaba pipetas, otra bureta, etcétera, etcétera. Bueno, la 2 es la que aborda las pipetas. El mayor impacto en los resultados de pipeteo, hasta el 50% de los resultados, por goteos en el pistón y en el cilindro de la pipeta. El cilindro es la parte interna que yo decía que tiene rines. Y que un pobre ajuste de la punta hace que las puntas goteen. Porque, claro, si yo tengo un buen ajuste de la punta, tengo un sistema que es hermético. No me entra aire por ningún lado, y si no me entra aire, el líquido contenido no va a caer. Pero si yo tengo un mal ajuste y me entra aire por alguno de las uniones entre los ring y la punta, bueno, ese aire que ingresa va a desplazar al líquido y el líquido va a gotear. Después tenemos eh, cosas que impactan ya está, un 4%, o sea que poco, que es el reusar las puntas, por eso cuando se calibra se reusan. No dispensar el líquido por la pared del recipiente, un ambiente inestable, no preenjuagar la punta, el ritmo irregular y el tiempo de pipeteo, la profundidad de inmersión de la punta y el ángulo de la punta, del ángulo de la pipeta, perdón, del pipeteado. Y bueno, menorísimo impacto el movimiento irregular del pistón y diferencia de temperatura entre la pipeta punto líquido y la temperatura de la habitación. Siempre y cuando hablando de 0,3 por ciento por grado, ¿no? El mantenimiento de las pipetas comprende la sustitución y el cuidado de un montón de componentes que, bueno, suelen usarse y romperse y que sufren daños. O sea, la pipeta que no se daña no existe. Siempre hay resortes, hay horrines que se van desgastando y, por lo general,
Mientras no se dañe la estructura de la pipeta se puede dejar a nuevo. Cuando se daña, hay casos en que ya se daña la estructura de la pipeta y ya ahí no tiene arreglo. ¿Tá? Pero bueno, con un mantenimiento, sí, con mantenimientos y calibraciones regulares, uno se asegura este, bueno, que la pipeta esté funcionando correctamente. Bueno, para facilitar el trabajo, elegir una pipeta que sea fácil de limpiar, mantener y calibrar, de un fabricante que cumpla con los estándares de calidad de la industria. Esto es lo que les decía. Recién di un par de nombres porque me vinieron a la mente, pero un fabricante que cumpla con los estándares de calidad de la industria. Y tengan cuidado que hay muchos fabricantes que no cumplen. Entonces, es sencillo, no hay que direccionarse para ninguna marca, ni la marca A, ni la marca B, ni la marca C, que cumplan los estándares. Bueno, la inclinación de la pipeta, acá ven cuánto incrementa, en qué porcentaje está, en un 0,4%. Y claro, nos puede dar fuera de especificación por causa de estar inclinando la pipeta mientras se aspira. Ahí la pipeta va a terminar entregando una mayor cantidad de líquido que la predefinida. Acá tenemos el efecto del preenjuague, el número de preenjuagues, ven cómo cambia según hagamos preenjuague o no preenjuague. Y bueno, reglas para recordar: sujetar la pipeta en forma vertical cuando se aspira el líquido, sumergir la punta 2 o 3 milímetros, prehumectar 3 a 5 veces la pipeta antes de pipetear, mantener el ritmo, dispensar en un ángulo de 30 a 45 y pipetear por la pared del recipiente. Un detalle que nos quedaba para ver, referido al funcionamiento de las pipetas, que hay dos principios de pipeteo. ¿Tá? Pipetas que funcionan con desplazamiento de aire o pipetas con desplazamiento positivo. La mayoría son por desplazamiento de aire, son las de la izquierda, los tips habituales que estamos acostumbrados a ver, donde hay una columna de aire, debido a los bajos costos comparado con las que funcionan con desplazamiento positivo. Estas son más caras y son más exóticas. Las que son de desplazamiento de aire, acá tenemos el tip y acá está el aire, son altamente precisas para las aplicaciones de pipeteo estándar. El pistón está integrado en la parte inferior de la pipeta, mueve el líquido mediante la acción de una cámara de aire. O sea, el pistón está acá está la cámara de aire y acá está el líquido. El espacio muerto, ¿no? Entre la pipeta y la muestra de líquido. Se recomienda usar una pipeta de desplazamiento de aire con muestras acuosas y no viscosas. La temperatura y la presión atmosférica, así también como el peso específico y viscosidad de la solución, pueden afectar el rendimiento de este tipo de pipetas. Las pipetas de desplazamiento positivo, el pistón no está integrado dentro de la pipeta, es parte del pistón capilar y está en contacto directo con el líquido. Acá está el pistón que está directo, no hay cámara de aire. Las puntas del pistón capilar eliminan la cámara de aire entre la muestra y el pistón para que la precisión de volumen no se vea afectada por las propiedades de la muestra. El pistón capilar es desechable. También previene la contaminación, ya que está en contacto directo con la muestra, y esto garantiza tanto la protección del usuario como la pipeta. O sea, lo usamos y lo tiramos. Cuando usamos desplazamiento de aire, bueno, hay dos técnicas para pipetear, que son las técnicas, la directa y la indirecta. En la directa lo que hacemos es presionar, ¿sí? Bueno, marcamos el volumen, colocamos la punta, presionamos el émbolo hasta el primer tope, ¿sí? Si ustedes ven, ahí tienen dos topes, ustedes apretan y se frena primero, pero si apretan más fuerte, se frena de vuelta más adelante. Acá en este caso lo paramos en el primer tope, introducimos la pipeta en el líquido, vertical, como siempre, soltamos el émbolo lentamente en la posición inicial, sacamos el líquido, tocando con esa punta las paredes del recipiente para dejar los excesos de líquido del exterior de la punta, dispensamos el líquido en el recipiente correspondiente, presionando el émbolo hasta el primer tope y después hasta el segundo. ¿Tá? Hasta el primer freno, la primera traba que nos hace el pistón y hasta la segunda.
Sacamos la punta del recipiente tocando las paredes y dejamos el émbolo en la posición inicial. Esta es la técnica directa. La indirecta, bueno, ponemos la punta, presionamos el émbolo hasta el segundo tope, introducimos verticalmente la punta en el líquido, porque capaz que alguna vez alguno de ustedes se preguntó qué era, por qué tenía dos topes, o hasta dónde aprieto, hasta el primero o el segundo, ¿no? Bueno, lo presionamos hasta el segundo, introducimos en el líquido, dejamos subir el émbolo lentamente, sacamos, tocando también las paredes del recipiente, dispensamos hasta el primer tope, ¿tá? Porque la pipeta está calibrada para el primer tope. Y después que sacamos la pipeta y que dejamos correr por las paredes del recipiente, desechamos el resto del líquido yendo hasta el segundo tope. ¿Tá? Esas son las técnicas directas e indirectas. Conviene tener en cuenta qué vamos a usar antes de empezar a pipetear, porque si mezclamos, vamos a hacer lío. Bueno, por último vamos a ver, estas son unas planillas de unas pipetas que calibré, para que vean nomás, como ejemplo. Algunas de estas tuvieron ajuste, pero no tengo tabulado cómo daban antes del ajuste. Pero bueno, acá ven que se pesó, la planilla corrige por el factor Z, es una pipeta de 200, por lo cual el volumen es de 200 microlitros, la vamos a hacer al 50, ¿tá? Y en este caso la hicimos al 20%, por ciento del volumen y no al 10%, porque en este caso no nos permitía llegar al 20%. Recuerden que los límites, es una pipeta de 200, esta sí está, el error sistemático absoluto es 1,6 microlitros y el aleatorio es 0,6 y en forma relativa es el 0,8 y el 0,3. Fíjense que para 200 el error aleatorio absoluto me dio 0,41 microlitros y el sistemático absoluto 0,12. 0,41 y 0,12. Perfectamente cumple. ¿Tá? El error aleatorio porcentual fue de 0,21. ¿Sí? Referido a este 200. Bueno, y el sistemático porcentual 0,06 de vuelta. 0,8 y 0,3. Estamos muy por abajo. Una pipeta que se portó muy bien. A 100 microlitros también. Recuerden que la tolerancia sigue siendo la misma. Sigue siendo 1,6 y 0,6. ¿Está? Cumple perfectamente. Y a 40 microlitros también cumple con honores. Esta otra es una hermana, creo, de la anterior. A ver, era una. Sí, Lab Systems 4500. O sea, la misma, pero la hermanita. A esta se le tuvo que realizar ajuste. Yo no tengo cuánto daba. Acá, bueno, creo que. Ah, sí. Bueno, yo estaba yendo a la tabla, pero acá como recordatorio tenemos marcados los límites. No hace falta que vaya para atrás en la tabla. 0,23, el límite era 0,6, el aleatorio 0,12, límite 0,30, 0,33, límite 1,6, límite 0,16, perdón, 0,16 y el límite 0,8. Esta pipeta, si se fijan,
acá es donde estaba el problema. ¿Tá? El límite era 0,80 y da 0,78. Y si yo mal no recuerdo, esta terminaba dando, o sea, originalmente antes del ajuste daba bastante más alto que 0,80. Y cuando uno hace el ajuste de la pipeta, no ajusta solo un rango, ajusta todo. Entonces, si yo le corro el sesgo a 40 microlitros, lo hago que recoja un poco más, porque ven que estaba dispensando menos. Dispensaba 38,44. Creo que dispensaba, no sé, dispensaría 36. Bueno, si yo le hago que ella dispense un poco más, tengo que tener cuidado de no pasarme para el otro lado acá. ¿Tá? Entonces, no siempre el error absoluto se puede corregir para todo el rango. Hay veces en que no tengo más remedio que no usarla en un determinado volumen porque ya no me cumple. Hay un compromiso. Entonces, posiblemente yo a esta le pudiera subir un poco más, porque estoy en 0,29, acá 0,23, o sea, estoy un poquito lejos del 0,6 y acá estoy lejos del 1,6. Capaz que podía ser la que dispensara un poco más. Yo no me acuerdo cómo era, porque esta creo que dio trabajo y creo que fue lo más que la pudimos subir y pasó pegando en el palo. ¿Tá? Pero esto para que vean qué es lo que pasa cuando una pipeta da mal, que uno la puede corregir y la puede hacer que cumpla, a veces con todo éxito y a veces ya no con tanto éxito. Como verán, en la planilla se nota la humedad relativa, la temperatura, la presión, y en función de ello se saca el factor Z, ¿tá? Que está en tablas y que ponen factor Z y les va a aparecer en cualquier buscador, lo van a poder encontrar. Y esto era para un dispensador, ¿tá? Era un dispensador, bueno, Socorex, bueno, es otra marca también, más que respetable. Hoy cuando dije algunas marcas me había olvidado de esta, una marca respetable también. Y bueno, acá lo que pasa es que esto es de 10 mililitros. Entonces ustedes ven estos errores así y medio que asustan, pero bueno, estaban cumpliendo también. Esto también, si yo no recuerdo mal, también hubo que, este, que hacerle corrección con el resorte, se desarma. Sinceramente, toda pipeta tiene sus instrucciones de cómo ajustarla. Y esta también, si yo mal no recuerdo, tuvimos un tema con el error absoluto, el aleatorio, que tuvimos que bajarlo para que cumpliera. Este, pero en este caso no estoy del todo seguro. Creo que esta sí hubo que hacerle lo mismo. ¿Está? Pero para que vean que es así como se hizo en una pipeta y con volúmenes chicos, acá estamos hablando ya de 10 mililitros, lo cual es un volumen bastante importante. Ah, esto voy a eh, compartirles. Un segundo. Vamos a buscar. Quiero compartirles un certificado. Esto que les estaba mostrando yo, eh, es lo que hice acá. Encontraba el recurso a compartir. ¿Tá? Bueno, esto que estamos viendo acá es un certificado de calibración de un laboratorio acreditado que, bueno, hemos ocultado la información para no, no individualizarlo, pero como ven, es un laboratorio que está acreditado. Le enviamos a calibrar una bureta digital
Y bueno, como todo certificado de calibración, recuerden que está la descripción, el tipo, marca y modelo, el rango, el número de serie, identificación interna, muestra, recepción, datos. Fue calibrada entre 5 y 50 mililitros. El método está descrito. El certificado tiene en todas sus páginas la identificación, página tanto de tanto, qué versión, ¿sí? Como verán, mantiene todo lo que hemos hablado en clases anteriores. Se habla del método utilizado, que no es ni más ni menos que la norma ISO 8655, la que estuvimos viendo, ¿sí? Según un procedimiento interno que tiene el laboratorio, obviamente, que está acreditado, ¿tá? Y que, bueno, en la página del OWA está el alcance de la acreditación de este laboratorio, la declaración de trazabilidad, ¿sí? La balanza analítica Mettler Toledo, AB204, con certificado vigente. Eso es lo que nos había quedado colgado en la presentación. Esta es la balanza que utilizaron. Y obviamente que es un laboratorio acreditado, que tiene su respeto y su trayectoria y hacen las cosas bien, pero si nos quisiéramos poner en auditores, nosotros podríamos decir, bueno, pero este laboratorio está haciendo bien las cosas, a ver, esta capacidad, esta balanza tiene una legibilidad de 0,1 miligramos, la división de escala es de 0,1 miligramos. Bueno, vamos hasta vamos a fijarnos si están trabajando bien, ¿no? Estamos seguros que lo van a hacer, pero lo vamos a reafirmar. Bueno, voy a haber puesto un marcador. Los requisitos esos se acuerdan que eran los mismos de esta norma que de la 8556. Bueno, tenemos una bureta que está entre 10 mililitros y 200, es una bureta de 50. ¿Tá? Y lo vamos a hacer entre 5 mililitros y 50, o sea que nos pasamos para acá. ¿Tá? Bueno, la división de escala está bien, es 0,1. Y bueno, no tenemos la incertidumbre estándar de la calibración, pero seguramente esté bien. Podríamos haberle pedido, tal vez correspondiera pedirles la calibración de la balanza. Yo esto lo tengo cuando lo mandé a calibrar, no tengo acá el certificado, lo debo haber pedido en su momento, pero bueno. Pero como ven, por lo menos no nos calibraron la pipeta entre 5 y 50 mililitros con una balanza que sea al miligramo. ¿Tá? Entonces, por supuesto que sabemos que yo al menos que conozco este laboratorio sé que trabaja muy bien. Pero bueno, estamos en el curso y si estamos repasando todo esto, bueno, nos conviene ponernos en auditores y fijarnos. Bueno, el termómetro tiene la resolución de 0,1. Está bien, es lo que habíamos visto. El barómetro sin marca, bueno, no tenemos la calibración y el higrómetro tampoco, pero bueno, lo correcto sería pedir el certificado de calibración. No lo tengo yo acá, cuando separé el material para esto, no me di cuenta de pedirlo. Y el agua es bidestilada de fármaco uruguayo, y acá está el correspondiente lote que debe tener su certificado. Y por supuesto que si uno le pide todas estas cosas al laboratorio, el proveedor, él nos lo da y obviamente va a cumplir. ¿Por qué va a cumplir? No porque sean buenos conmigo, lo va a cumplir porque ellos están acreditados y en cada acreditación tienen una auditoría previa, debe tener sus auditorías internas y bueno,
nos asegura, todo eso nos asegura que cumplen con todas las condiciones del ensayo. Pero si ustedes lo van a hacer en su laboratorio interno y tienen personal a cargo, bueno, tienen que revisar todas estas cosas. Que todo esto, y tienen que poder demostrarlo, porque su cliente, cualquier auditoría, un cliente o un organismo estatal les va a pedir que demuestren todo esto. ¿Tá? Entonces, recuerden que la trazabilidad, como siempre, es importantísima. Estimación de la incertidumbre, como se calcula, pipi, papá, de acuerdo a la GUM. Bueno, se informa el vuelo descargado, entonces, notas, como siempre, aclarando. O sea, estamos repasando. Vimos un certificado de calibración de balanzas el otro día, ahora estamos viendo de material volumétrico. Siempre es bueno ver, la idea es que vean varios certificados eh, de calibración de distintas entidades, ¿no? El criterio para la declaración de cumplimiento con la norma se establece según error menor, máximo error sistemático permitido de desviación estándar. Menor a máximo error aleatorio permitido. Aplicado a todos los instrumentos. Está acá clara cómo se hace, la medida. Y acá están los resultados. ¿Está? Temperatura durante la calibración. Presión. ¿Está? Vieron que acá, bueno, la incertidumbre de la temperatura, la de la presión y la de la humedad. ¿Tá? Ellos en este caso tienen un barómetro propio. No recurren al del Inumet, pero está aceptado en Uruguay que se puede hacer eso. Volumen seleccionado 5 mililitros, volumen seleccionado 25, volumen seleccionado 50, o sea, 100%, 50%, 10% de la escala. ¿Ah? Volumen promedio, esto es lo que dio, esto es lo que dio, el error, papá, y el cálculo de la incertidumbre expandida. ¿Está? Los volúmenes de 50 mililitros señalados en cursiva no se encuentran en el alcance. Ah, miren, bueno, ¿ven? Esto involuntariamente me quedó redondito. ¿Qué decíamos de los certificados de calibración? Que si algo no estaba dentro del alcance, se debía informar. Bueno, acá lo aclaran. Que los volúmenes de 50 no están bajo el alcance de acreditación, que se puede ver, y por eso ellos lo informan. ¿Tá? Estará en letra chica, como lo que quieran decir, pero está todo informado. Este certificado es un certificado de calibración. Y vaya si es importante ver un certificado bien hecho. Mis respetos para el laboratorio. Y acá tenemos las tolerancias, según la norma. ¿Tá? Para el volumen nominal, ¿se acuerdan que para el máximo error permitido en mililitros y máximo error aleatorio. ¿Está? 0,1, 0,05. El error acá, en todos los casos, se cumple, ¿tá? Por lo cual el instrumento, como una observación, nos anotan, el instrumento cumple con las especificaciones de volumen. ¿Tá? Y nada, esto era lo más interesante de ver. Al menos a mí la parte que más me gusta del curso es que podamos ver cómo se hacen los informes. Y bueno, mañana tenemos la práctica de dimensional y vamos a ver el informe de un calibre, nuestro calibre que, dicho sea de paso, está calibrado. Y bueno, me parece que también es importante para ustedes poder ver cómo es que se hacen los informes, qué cosas debe tener un certificado y tener ejemplos palpables, ¿no es cierto? Bueno, que los hayan podido apreciar y que los puedan manejar, y cualquier duda que quieran consultar la pueden realizar. Nos parece
más que interesante en este curso que más allá de las prácticas, que ustedes manejen y se acostumbren al lenguaje, ¿sí? A las terminologías, a todo lo que es metrología en todas sus variantes. Y eso incluye los certificados, y por eso, al menos a mí me seduce la idea de que hayan podido usar certificados de todo tipo y color, y de lo más variopinto. Em, Así que, bueno, mañana nos toca la práctica de dimensional en el tercer piso de vuelta. Vamos a colgar el protocolo ahora y todo eso. Y vamos a tener una aplicación práctica de esta clase, que también se me fue larga, y discúlpenme. Para el próximo curso voy a tener que poner una mordaza para algunas cosas. Eh, Vamos a tener una aplicación práctica justamente de aplicación de la norma 8655. Así que bueno, les agradezco la atención, discúlpenme el haberme excedido, espero que hayan disfrutado de la clase, y bueno, tenemos en las instancias prácticas o a través de Zoom, posibilidad de que cualquier duda que les haya quedado, cualquier consulta que quieran hacer, estamos a las órdenes. Así que muchas gracias y será hasta la próxima.